Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes en este programa Cuarentena Cultural. En este espacio narramos historias, cuentos, algunas leyendas ocurridas fundamentalmente en el norte grande, pero también sucedidas en otras latitudes. En esta ocasión les voy a interpretar el cuento La Desterrada, que es de mi autoría y que pertenece a este libro Cuentos Crepusculares. Bien, como siempre les digo, pónganse cómodos, cierren sus ojitos y comiencen a fantasear con este cuento. Vamos a la acción. La Desterrada. En todos los atardeceres, de pie, en una ventana larga y estrecha, se distinguía una mujer que alcanzaba la frontera marchita de la vida. Era de mediana estatura y erguida, de cejas pobladas, seria y digna. Tenía el cutis surcado de grietas rebeldes, esculpido por el tiempo y arañado por las condenas punzantes que había sufrido en su vida. En sus negrísimos ojos palpitaba una pequeña lucecita, como si fuese una luna cenicienta que se reflejara pálidamente en el fondo de una noria. De sus sienes bajaban dos enredaderas larguísimas y canas que llegaban anudadas hasta su pecho tostado por el astro rey. Suspiraba una, otra y otra vez, pero ninguna exhalación la calmaba, pues unos murallones impalpables la cercaban, le robaban el aire amputando su respiración. Para mí, su estampa representaba un espíritu de plata que brillaba en la soledad de la noche, desnuda y enigmática. En Hilo, todos la conocían como Lucía, la enlutada, por su atuendo anochecido y su aspecto umbroso. Ignacia, mi abuela, una vez me comentó que su vida fue una resignada costumbre a encontrar en la misteriosa perspectiva del matrimonio el remanso inspirador de transformación, amparo y efecto. Te diré que su penosa historia comenzó en un día de primavera del año 1792, cuando, por exigencia de sus padres, tuvo que realizar un viaje desde el fondeadero de Hilo hasta el mineral de San Agustín de Guantajaya, con la mira de casarse con un hombre que no conocía, dijo mi ascendiente. Así las cosas, con sus 20 abriles y sus pocas pertenencias, emprendió una lenta y tediosa travesía en carretera durante 4 días, sujeta a las peripecias imaginables e inimaginables, dejando atrás aquel mar que fluía por sus venas y modelaba su espíritu de fortaleza. Una vez que franqueó el tórrido desierto, arribó, en el último soplo de una tarde soleada, a la casa de Manuela Quilasarga, en la calle Real del barrio Moñinanco, que era un barrio que quedaba justamente en este yacimiento minero de Guantajaya. Mi abuela siguió hablando y me dijo: figúrate, niño, que en aquel entonces Guantajaya era pura arena muerta, entre cerros difíciles de caminar por el pesado piso de piedras y tierra menuda. Mientras ella discurría, yo me imaginaba que la pobre, al dar sus primeros pasos en esa pampa desolada, tan desprovista de todo, seguramente un profundo desánimo se había apoderado de ella. Ignacia, con un claro aire de nostalgia, prosiguió: pese a todo,
Una pequeña alegría se dibujó en su semblante al escuchar el bullicio de la gente modesta que circulaba en las pulperías, en los pequeños negocios, en las herrerías, en las casas de madera y en la iglesia. No tengo la certeza desde cuándo radicaba en nuestro pueblo. En todo caso, estoy seguro que fue antes que yo naciera, es decir, más o menos 40 años. La verdad es que desde que tengo uso de razón, siempre la vi en los crepúsculos estacionada en su ventana, manteniendo su mirada perdida en la lejanía, como si fuese una condenada esperando la hora para subir a la guillotina. ¿Qué pasaba en realidad en ella? Esa fue una incógnita que por mucho tiempo me preocupó. Inequivocadamente, esta inquietud me asentó en mi cabeza aquella mañana que pasó ligera por mi lado, y el borde de su falda rozó mi cuerpo y se perdió al punto. Ese fugaz incidente ocurrido en la feria del pueblo, entre medio de la tamalera, la melonera y las vendedoras de frutas, verduras, bueno, produjo en mí algo muy especial, algo que mi corazón adolescente no podía explicar, como si hubiese absorbido un cúmulo de energías, un gemido de su cuerpo, un susurro de su corazón. A partir de ese momento me sedujo la idea de descifrar los reservados códigos que proyectaba su figura bordeada de un halo de misterio. Sí, algo extraño. Yo no sé qué tristeza flotante me atraía de ella. Por las calles terrosas de nuestro pueblo volví a toparme con Lucía en varias oportunidades, pero nunca pude ver claramente su rostro. Habitualmente transitaba con la cabeza gacha y cubierta con un velo negro. Presumo que era para evitar comunicarse con los vecinos, aunque tampoco ninguno de ellos intentaba acercársele. Su budismo y su parquedad les provocaba recelos. A mí, por el contrario, me intrigaba aún más. El caso es que un 7 de agosto, recuerdo muy bien ese día y nunca lo voy a olvidar, pues es el cumpleaños de mi abuela Ignacia. Incitado por ese impulso peregrino, decidí espiarla detrás de un muelle que estaba frente de su modesto hogar. Así, todas las veces que podía, la merodeaba, la vivía, de diferentes distancias y ángulos. Es posible que en más de alguna ocurrencia ella se percatara de mi presencia, pero al parecer no le molestaba, pues inexorablemente seguía en su misma disposición. Me dio que pensar que tal vez sentía alguna complacencia por mí, o un vínculo confidencial se había creado entre nosotros, una suerte de complicidad por ese ritual vespertino. Nunca me atreví a aproximarme a ella para conversar, o por lo menos para saludarla. Me conformaba con contemplarla, escucharla e imaginarla en sus pensamientos y evocaciones. Todo eso me inducía a un estado de encantamiento, ternura y también una extraña confusión. Por costumbre, sus vagas recordaciones se manifestaban en extensas letanías o en un tímido gemido. Algunas de ellas eran imperceptibles, otras, en cambio, las alcanzaba a escuchar nítidamente. Cada una de ellas avivaba en mí sentimientos encontrados. En algunas ocasiones me daban ganas de llorar y en otras me arrebataban el espíritu. Fue tanto el revuelo que provocó Lucía en mi ánimo que un día decidí retratar su quejumbroso semblante en un cuadro, pues por ese entonces
Era un aficionado a la pintura. Fue así que en un par de veces dibujaba a grandes trazos un detalle de su fisonomía, para luego hacer la obra final con mis pinturas con colores que tenían su origen en pigmentos minerales y en colorantes orgánicos provenientes de plantas e insectos. ¿Cómo empezó a tejerse su historia? Bueno, de acuerdo a los antecedentes que me entregó Ignacia, todo partió hace muchísimos años atrás, cuando para salvar la desmejorada situación económica de su familia, aceptó seguir el hipotético sendero del esplendor, aunque algo en su corazón le decía que nada bueno podía pasar, más aún al saber de buena tinta que esas nupcias eran un mero pacto de conveniencia entre patriarcas. Pero en esas circunstancias, ¿qué más podía aspirar esta mujer? Su destino, tal como muchas de sus pares, estaba trazado por una ley inviolable: tener críos y cuidar su rebaño. José Basauri se llamaba el novio, a quien de ningún modo había conocido. Era un hombre minero, esforzado, que laboraba en ese yacimiento de plata, descubierto hace siglos atrás por los incas y explotado en esos días por el virreinato español establecido en el Perú. Si bien la peripecia vivida por Lucía había ocurrido hace tantísimo tiempo, era notorio que todavía serpenteaban en su mente cascajos de amargas y estancadas remembranzas que a veces la escuché decir en vocablos ininterrumpidos por ciertas lagunas. Manuela, amiga mía, esa tarde tu corazón dejó de latir cuando me viste parada en la puerta de tu casa con mis ropas gastadas y desteñidas. Te quedaste muda e inmóvil. No sabías qué decirme. Habló una vez de manera susurrada. Yo me asilé en ti con la misma efusión que abrazaría a mi madre. Ambas quedamos calladas por un largo rato. Si bien no nos conocíamos, en ese minuto nos sentimos muy cercanas la una a la otra. Era un pajarito indefenso que se dejaba llevar por las caricias suaves que dabas en mi espalda y en mi cabeza. Su habla, su habla se escuchaba tierna. Con un nudo en la garganta, siguió ella, me dijiste: oh bendito Dios, murieron 4 hombres aplastados por un derrumbe. Uno de ellos era José, tu novio. Al terminar esa evocación, unos cauces pincelados a lágrimas surgieron desde el borde de sus ojos, recorrieron los pómulos, se filtraron por las esquinas de sus labios y se derrocharon más abajo de la barbilla. Parecía que sentía náuseas y un fuerte mareo la invadió. Estuvo a punto de caer desfallecida si no hubiese apoyado sus manos en el cristal. Detrás de una pausa dilatada, otros pensamientos sombríos se agolparon en su cerebro. Oh santo Dios, siento que cae sobre mí el cielo, las nubes, el sol. Me siento sola en medio de este aire huraño y terroso. Lo más que deseo es asilarme en los follajes del sueño. Al concluir, sus labios volvieron a quedar sellados y sus pupilas recorrieron sin ganas el extenso páramo. Retomó aire y continuó desvariando. Padres, ¿dónde están? ¿Qué fue de ustedes? Ay, vida. El tiempo es una moneda de 2 caras. A veces nos da consuelo a la congoja, pero en otras nubla los pequeños momentos de felicidad. Sin duda en su cabeza
revoloteaban cual cóndores soberanos, resabios del desierto umbrío, la honda y tenaz melancolía y las tristezas acumuladas durante sus más de 6 decenios de existencia. En medio de esas íntimas meditaciones, inesperadamente su semblante tomó un nuevo aire. Entonces fantaseé que encarnaba a un rayito de sol que se abría paso entre los pretéritos nubarrones que la asolaban. Un pequeño fuego que intentaba matar el frío y el aislamiento. Una estrella estoica que se erguía diáfana, titilante en las profundidades del infinito, incapaz de ser capturada por la retina de los mortales. Irreflexivamente, un grito desgarrador reventó en su garganta como si hubiese sido herida de muerte por un arma siniestra. A la saga de una agudez dilatada, clavó su vista en la tierra y su locución resucitó muy débil, tanto que fue trabajosa oírla. Quiero beber agua, saciarme de mucha agua, dulce y cristalina. No hay ni siquiera una gota. En mis ojos tan pocos hay una pizca de ella. Están secos de tanto llorar. He quedado reseca como un algarrobo abandonado de la mano del Todopoderoso. Estoy a punto de ser solo polvo en el olvido, y el olvido es tan cruel que pasea por las calles sus muertos insepultos. Cerca al desterrado, al condenado. Oh, Dios perdido. Siento que los aires me rechazan y las raíces me menosprecian. Sus abatidos vocablos se extraviaron entre el viento que emergió más ruidoso que nunca en el descampado. Fue entonces que distinguí su espalda encorvarse por el peso de sus penas. Se veía desamparada en la entelequia. Estaba envuelta en un manto que no le daba abrigo a su frío. A esa hora, el insomnio le acuchillaba el alma. Ante esa condición me agitaba una inmensa necesidad de decirle que estaba dispuesto a darle mi mano, pero no me atrevía a decir nada. Pese a que ha pasado tanto tiempo, todavía retengo en mi memoria otros lances, en donde toda esa injundia barrosa del pasado asaltaba su ánimo y anarquizaba su comportamiento, hasta hacerla enloquecer en algunas madrugadas. En esos casos, sus alaridos parecían aullidos de un lobo rabioso. Los pobladores creían que era loca por naturaleza, pero yo sabía que era otra la causa, muy distinta. Ciertamente, ellos no estaban al tanto de las heridas que tenía incrustada en su corazón, las que de vez en vez reflotaban en su pensamiento y le hacían perder el juicio. Muy a mi pesar, esos sublimes y sorprendentes encuentros sufrieron una interrupción el día que tuve que trasladarme a Lima, con el propósito de seguir estudios en el Colegio San Carlos y posteriormente en la Facultad de Teología y Artes en la Pontificia Universidad de San Marcos. Gracias, por supuesto, al apoyo de mi progenitor, un hombre de alta alcurnia que nunca en la vida me reconoció como su hijo. Ahora bien, esa es otra anécdota que quizás me atreva a contar más adelante. Lo importante es decir al presente que durante todo ese periodo de ausencia, ninguna vez dejé de pensar en esa mujer. Continuamente me preguntaba qué sería de su vida si todavía permanecía atrapada allí en esa ventana. No sé. Debo confesar que durante
ese periodo, el cuadro que había empezado a pintar, quedó guardado por largo tiempo entre mis pertenencias. No lo podía concluir, ya que sentía que algo inexplicable de ella aún me faltaba por conocer, para que fuera una pintura fiel a su universo íntimo. Las hojas del calendario se fueron desprendiendo una tras otra, hasta que en una mañana de otoño, después de 8 años de alejamiento, regresé a Moquegua, sí, precisamente a Hilo, siendo ya un hombre. Al llegar, lo primero que hice fue tener un coloquio extendido y entrañable con Ignacia, quien, para mi regocijo, aún se mantenía firme como un roble. Cabe explicar que mi abuela fue mi eslabón más valioso con la familia. Claro que sí. Con orgullo confieso, ella fue mi verdadera madre. Desde el momento que mi progenitora, presionada por su destino adverso, tuvo que marchar de ese paraje, dejándome a su cargo. Entre plática y plática, bueno, las horas pasaron con velocidad. No obstante, al advenir el atardecer, no pude resistir más mi impaciencia. Me devoraba las ansias por verla. Sin lugar a dudas, mi obsesión había aumentado al pasar los años. Apenas di vuelta a la esquina de su casa, la divisé. Tenía puesto un velo negro sobre su cabeza y una mantilla del mismo color cubría su cuello erguido sobre la perspectiva. Su piel resplandecía como una senda pálida y arrugada desde el mentón subido, deslizando pequeños temblores en el último tramo de su pecho. Echando mano a todo mi coraje, me atreví con cautela a aproximarme más de lo normal. Me situé a no menos de 2 metros de su ventana, apoyando en la vetusta pared mi cuerpo de su vivienda. Desde ese lugar aventajado, después de tanto tiempo, pude escucharla otra vez. Su hablar me sorprendió, pues ahora no era quejumbroso como antes. En ese instante sonaba templado y asertivo, equivalente a una mujer que se libera de una camisa de fuerza que la ha oprimido durante muchos siglos. Y dijo así: no soy la víbora que dijeron que fui, nunca lo he sido. Soy simplemente una mujer que puede sentir, amar, desear, así, tal cual como todo mortal. Aborrezco la hipocresía, porque es la mentira velada, el fraude, la manipulación que envenena, hiere y mata. Si alguien, si alguien piensa que sus dobleces, falsedades, deslealtades, engaños y fingimientos quedarán impunes y que nadie lo sabrá, se equivoca de punta a punta. Dios lo pondrá al descubierto y quedará avergonzado ante las multitudes. Por eso consiento, pese al riesgo de ser juzgada de mala mujer, que amé a un hombre que tal vez no debía amar. Aún así, jamás me negué a la posibilidad de ambicionar esos labios y de morderlos como se muerde un fruto maduro. También reconozco que sentí muchas veces deseos por ese hombre que soñaba reposar libremente mi cuerpo desnudo en su pecho. ¿Por qué no podía enamorarme de quien quisiera si soy de carne y hueso? ¿Acaso dejaba de ser hija de Dios por sentir esta pasión? En realidad, ya no tengo miedo de decir la verdad y mostrarme tal cual soy. Si fui una mala mujer por ser fiel a mis sentimientos y emociones, entonces reconozco que fui una mala mujer. Si me rajé el lomo tanto más como cualquier minero porque no aguanté las injusticias, no callé, entonces estoy de acuerdo que fui una mala mujer. Sí, lo acepto.
Lucía apelaba con fiereza a los cerros estériles, las piedras canteadas y las sombras conspiradoras. Su mensaje encendido y lleno de verdad rugió a lo largo y ancho del terreno, provocando un murmullo pertinaz entre los pedruscos descalabrados, las aves perdidas, los árboles moribundos y las nubes recogidas en el cielo. Dentro de ese clima quimérico y doliente, sus grandes ojos reflejaban toda la ira contra la hipocresía, la injuria, la violencia y la intolerancia que habían ejercido en perjuicio de ella. A la par, descubría su nobleza perdida en el tiempo y en los alegatos frustrados. Para comprender mejor su dolor e indignación contra esa sociedad que la había injustamente lapidado, me gustaría regresar a los orígenes históricos de su drama. Bueno, se lo contaré sin lujo de detalles, así tal como Ignacia me lo contó. Veamos, una vez que descubrió que su presunto prometido había fallecido antes que arribara al asiento minero, no tuvo otra opción que quedarse allí para sostenerse a sí misma, vendiendo hortalizas. Este suceso la dejó en una posición más adversa, puesto que fue presa fácil de las habladurías de hombres y mujeres. Se le inventaron calumnias e infamias que la llevaron inesperadamente a una pugna con su propio patrón, el obispo. En efecto, para mejorar su condición económica se vio obligada a prestar servicios domésticos en casa de esa autoridad religiosa. Para su mala suerte e infortunio, el vicario Martín Norberto Salayeta, en concomitancia con el alcalde don Valentín de la Fuente Yaro, la acusaron ante la justicia de impropia por su condición de ser soltera y mantener una aparente vida escandalosa y criminal. El tema más crítico para estas autoridades civiles y eclesiásticas fue el hecho que Lucía era una mujer sola y que no parecía bien que una mujer en esa calidad y sin ningún motivo estuviese tan retirada de su tierra y de sus gentes. De acuerdo a la madre de mi madre, todas estas graves acusaciones nunca contaron con buenos argumentos ni menos evidencias sólidas y reales. Estas se basaron meramente en los prejuicios de algunos vecinos que la habían visto conversando con diferentes hombres y por lo mismo remataban en sus estrechas mentes que era una libertina. Hijito, fueron muy bellacos con Lucía, decía mi abuela. Las declaraciones de los testigos en su contra solo decían he oído decir o no me consta. Más encima, todas las denuncias estaban cubiertas de un cruel machismo. Eran sucias invenciones de algunos que no soportaban que existiera una mujer soltera que hablara con quien quisiera, reflexionó mi abuela. Lo último que me confidenció Ignacia fue que Lucía, irremediablemente, la condenaron a dejar el mineral y tuvo que partir a su destierro, a Arica, allá por finales de 1793. La muchacha a los pocos meses, digamos en forma más precisa, en febrero de 1794, apeló al fallo desde Iquique, ciudad en la que se había refugiado. Asimismo, solicitó la reposición de su honor. Empero, en vez de restituirle su dignidad, fue acusada de desobedecer las órdenes del cura en relación a distanciarse del campamento minero y tener vinculaciones con sus pobladores. Incluso el mismo párroco la culpó de criminosos sucesos que implicaban mantener amoríos con un minero casado. Este antecedente fue el punto final a su estadía en ese sitio. Sin más remedio, tuvo que marchar a su confinamiento. Por ningún motivo podía hacerlo a hilo, pues el estigma social la perseguiría hasta en su tierra natal. Por este motivo, resolvió mejor marchar donde nadie la conociera. ¿A dónde?
No lo sabemos. Como es de esperar, Lucía se sentía profundamente agraviada en su honor por una comunidad que se valió de la ley, de la justicia, o mejor dicho, de la injusticia, de los falsos testimonios, para destruirla y desterrarla. ¿Acaso el exilio no fue una forma simbólica y traumática de matarla? Mm. Por otra parte, me pregunto, ¿sería cierto o una infamia más aquella acusación sobre el amor secreto que tuvo Lucía? Pero, miren, si así lo hubiese sido, ¿por qué una mujer no podría enamorarse de un hombre en tal condición si tal vez era feliz? ¿Qué piensan ustedes? Volvamos ahora al terreno donde Lucía estaba plantada como una efigie fría y marchita. Recuerdo que en esa situación la mujer extrajo de uno de los bolsillos de su vestido largo una hoja gruesa y amarillenta, doblada cuidadosamente en 4 partes. Con discreción desplegó el escrito y orientando su vista hacia un personaje imaginario, con tono seguro leyó: Señor juez, referido a la defensa de mi honor en cuanto a lo injuriado, digo con firmeza que me duelen y me espantan las acusaciones infundadas y perversas contra mi persona. Hoy nadie se escandaliza de ver a una dueña de casa maltratada por su esposo. Al fin de cuentas, los hombres tienen derecho a golpear a las mujeres. Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué todas las mujeres, para ellos, somos prostitutas? Y si las golpean hasta matarlas es porque se lo merecen. Y si no lo merecen, no es de la incumbencia de nadie. ¿Cuántas mujeres han sido ultrajadas? Pero en lugar de abandonar a sus hijos, los parieron, los criaron y lo más importante, los amaron. Por supuesto, esto resulta ser de lo más natural y permitido. Así todo, que una mujer sea libre de elegir su destino es considerado un crimen aborrecible por nuestras leyes. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no somos todos iguales frente a Dios? Encrespada sonó su voz de rigor fraseado. Repentinamente, su sangre hirvió en sus venas y un fuerte ardor subió con premura hasta su cabeza, enrojeciendo su cara. Ahí mismo estalló en cólera. ¡Miserables machistas! Dio un grito violento, con mucha rabia, al tiempo arrugó el papel entre los dedos y lo tiró al aire. Más adelante, para calmar su exasperación, inhaló varias veces con profundidad el oxígeno puro de la pampa hasta que con dificultad retomó su estado sereno. Dirigió su cabeza hacia la negrura de la pampa y se quedó con la vista pegada, quién sabe en qué espantajo. Así pasó media hora, o tal vez una hora, apoyada con sus manos en la ventana carcomida por la sal, el sol y la tierra. ¿Qué aguardaba?, me pregunté. A juzgar por su postura aplacada y resignada, especulé que era una prisionera de la expectativa del amor que algún día soñó. Ese amor ilimitado, sincero y cálido que toda mujer ambiciona alcanzar. Bueno, no estoy seguro. A lo mejor no era lo que yo imaginaba. ¿Quién sabe? También podría pensarse que esperaba que el viento iracundo se metiera en su pecho y le arrancara de raíz la daga que la desangraba. Quizás. En otro momento me pareció estar viendo una cándida pintura antigua de un ser anónimo sacada de una buhardilla. En fin, disculpen, pero me figuré tantas cosas. A lo mejor intentaba mantenerse con la ventana abierta durante todo el tiempo que le quedase de vida, para que la inundaran los sonidos y los aromas naturales de las dunas, del oasis. ¿Por qué no? ¿Acaso la ventana no es el punto de partida para soñar en amores del pasado?
En esa oportunidad embarazosa lo único que temía era que sus profundos ojos enturbiados giraran hacia mí y me dijeran: ¿quién te ha dado permiso para entrar en mi mundo? Puesto que en realidad, ¿con qué derecho me entrometía en su intimidad? Ah, qué estupidez estaba haciendo allí, ¿ah? Eh, Observándola ahí de reojo como un fisgón o como un enamorado celoso. Bueno, de un momento a otro, la ventolera, sin que nadie lo ordenara, se durmió con sigilo en el silencio turbador. No deseaba dejar de mirarla. Estaba encandilado, como si estuviese en presencia de la mujer más sorprendente de la tierra. Ante mis pupilas se me revelaba como una mariposa nocturna arropada de tanta fragilidad que se tapaba bajo una envoltura de hojas secas, ocultando sus sentimientos como la colmena la miel. Quise decirle que no tuviera miedo, que esta vez estaba dispuesto a acompañarla, esa y muchas noches más, que no tenía prisa para entender su eterno vacío y sus intensas llagas que intentaba curar en la clausura y en el silencio. Quise decirle que podría refugiar sus lamentos aquí en mi pecho, mas mis labios permanecieron quietos y fríos en una dulce timidez. Para entonces aspiré su fragancia densa a tamarugo, que se agitaba con premura en la noche, huyendo de los pesares. Sus negros ojos, igualados al agua turbia de los arroyos secos, se tornaron claros, claros, sí, claros y límpidos. Y su corazón helado en las alturas dio paso a unos latidos con un arranque mayor. ¿Cómo decirle que, que no encerrara más el secreto de su corazón? Que me lo dijera a mí, solo a mí, porque era su amigo y confidente. Que se arrancara las espinas y las miradas crueles y me las diera para sepultarlas en las profundidades de algún acantilado. Háblame, dime todo lo que has macerado en tus entrañas. Me repetí a mí mismo. En ese instante, súbitamente, escuché de sus labios entreabiertos una prédica soñadora dirigida hacia un punto impreciso cerca del árbol. Presumiblemente sus sentidos afectados avistaban la presencia de algo o alguien, no sé. ¿Eres tú, mi amor? ¿Por qué tardaste tanto en llegar? ¿Dónde estabas? No sabes con cuántas ansias te he esperado. Algo me decía que esta noche vendrías a mí. Por eso me puse este velo y la mantilla que tú me regalaste. ¿Te acuerdas? Ven, abrázame, amor. No miré, no te irás nunca de mi lado. Discurrió enamorada, buscando un indicio de vida en la penumbra. Mientras hablaba con fe y convicción, el color de su piel se transfiguró en todos los matices ocres y soleados del desierto, iluminando el pequeño dominio que había entre ella y ese ser imaginado. Poco después, temblando, brilló en sus pestañas oscuras una lágrima pronta a escapar. Al echar un vistazo alrededor, pude localizar una suerte así de una bola traslúcida del tamaño de una persona normal que se desprendía de la tierra allí, muy cerca del bolle.
A paso lento, la fosforescencia superlativa tomó un tamaño mayor, formando un campo magnético. Luego se desplazó hasta la ventana y de golpe tomó con poderío a Lucía y la levantó en el aire en un largo abrazo intangible y pasional. Con gozo y ansiedad, sus delgados brazos se asieron a un cuerpo etéreo y sus labios encendidos descargaron en el aire uno y otro beso ardoroso. Amor, has vuelto a mí, has vuelto a mí, dijo plena de felicidad. Su negro cabello irradiaba fulgores, su traje refulgía como las arenas iluminadas por el sol, y también sus pupilas asieron unos rebordes de plata. En aquel trance, su naturaleza se tornó sublime, bella. Cada pequeñísimo gesto de su cuerpo expresaba su íntimo placer, como si una gota de rocío le aliviara la sequedad y esa pena larga. El placer se reflejaba en su belleza ajada y escapaba de toda realidad, como si los perfiles de su organismo hubieran estado trazados por la fuerza magnética difusa que se había colado hasta sus propios huesos. Con su testa tirada hacia atrás, su laringe emitía un sonido dulce que exorcizaba las reminiscencias. Ahora no tenía ninguna necesidad de gritar. Sus ojos dormían, su espíritu estaba embriagado de encanto, su respiración se hizo lánguida y tenue, sus manos se unieron. Todo aquello sensatamente debía durar 1000 siglos. La noche se hizo honda. Entonces desvarié que esa fuerza luminosa y la mujer se internaban fusionadas en un ensueño que amortajaba la ventana, la casa, los nidos, los pájaros, los pies cansados y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Palideció la madrugada y el día comenzó a abrirse. No sé en qué intervalo del sueño me dejó enredado por un tiempo impreciso en una red de visiones desconocidas. Luego, al recobrar algo mi conciencia y volver la vista hacia la casa, me desayuné. Para mi extrañeza, solo había un montón de maderos diseminados y sepultados en una cantera de piedras de indefinidos tamaños. No había nada más que eso. Me quedé callado y taciturno. ¿Qué había ocurrido? El inesperado acontecimiento agotó por entero el espacio de mi razón. Era incapaz de remontar los intrincados corredores del misterio. Pese a todo, aún estaba encandilado por mi visión. Con dificultad caminé resollando por entre medio de los escombros en búsqueda de una señal, una pista, una huella que me evitara caer en un pozo oscuro, sin entendimiento. Presuroso rebusqué por todos lados, pero no hallé nada. De súbito, un remolino de viento venido del este me envolvió por completo y puso en mi mano el papel que las nubes de la vigilia había leído esa mujer de la leyenda. Cuando el viento dejó de dar vueltas y vueltas, repasé con ansiedad el escrito. Después colegí que cualquier cosa sería más soportable que el escarnio y la apocresía de ese mundo. Recién pude discernir aquello que me faltaba para dar la última pincelada a mi pintura inconclusa. Percibí que en mi pecho emergía una sensación de encono sin límite.
Alcé mi voz llena de emoción y grité con toda el alma hacia los cerros y el cielo. ¿Cómo la humanidad olvida y torna a olvidar una y otra vez todas las injusticias? Lucía, levántate, demuestra tu valentía, tu esperanza, tu voluntad de hierro. Desnuda tu gran amor. En libertad dejé que mis sentencias subieran y reventaran como un trueno en el cielo para que todos las escucharan y nunca las borraran de la memoria. No obstante, las puertas y las ventanas de las viviendas continuaron herméticamente cerradas. No se escuchaba nada en el pueblo, ni siquiera un suspiro. Al rato creí oír el tránsito rápido de un millar de aves que revoloteaban en el cielo iluminado por el alba. Solamente volví a la realidad cuando sentí en mi espalda un golpe suave de una mano pequeña. Volteé hacia atrás y me encontré cara a cara con Ignacia. ¿Qué pasa, niño? ¿Qué haces aquí parado como un poste? Habló asombrada mi abuela. Turbado y fatigado, balbucía algunos dichos sueltos e inconexos. Anda, niño, descansa, has trasnochado. Ten cuidado con las voces del desierto. Ellas te pueden llevar a empamparte en la oscuridad y no me gustaría perderte. Recuerda, tú eres al único ser querido que tengo en este mundo. Su fraseo repiqueteó, profético y maternal. Prontamente me abrazó con sus pequeñas y débiles extremidades con la intención de cobijarme. Abuela, ¿qué hijo? Abuela, te juro que hace un poco rato estuve muy cerca de Lucía. Descubrí lo que tanto me intrigaba de ella. Le comenté, un tanto así, agitado. ¿De qué hablas, muchacho? ¿Estás desvariando? Lucía, si es la misma pobre que yo conocí, te debo decir que ella dejó de existir hace 2 años atrás. Debes haber sido víctima de la alucinación, replicó la mujercita preocupada. Antes de retirarnos del paraje, cerré mis párpados y en un descarnado segundo la soñé. Al comienzo, como una estatua joven, viva y trémula. Enseguida, la volví a soñar, pero ahora no era ella misma, sino una tempestad desatada que con su energía indomable barría los escombros, los ultrajes y las inequidades cometidas contra las enmudecidas, las sometidas y las castradas. Hasta el día de hoy sueño con la imagen de esta mujer. Bueno, este ha sido el cuento La Desterrada que he intentado interpretar para ustedes y que espero que sea de su completo agrado. Si les gustó la narración, por favor, recomiéndela a sus amigas, amigos, familiares. Coloquen me gusta en el Facebook del Teatro Universitario Expresión y también pueden ver toda mi literatura de la memoria en el YouTube, ¿sí? Coloquen Iván Verapinto y allí van a encontrar bastante material de teatro y también de narrativa. Así que los invito para el día de mañana nuevamente a estar con este programa durante todo el tiempo que dure esta cuarentena nacional. Como siempre les digo, hasta siempre, amigas
y amigos.